La respiración gutural, el arrastre pesado en la tierra. Sabía que estaba allí rodeando la casa esperándonos. Ese sonido se clavó en mi alma, un eco de terror que nunca me abandonará. Mi nombre es Juan y lo que les voy a relatar sucedió hace unos 3 años, cuando mi esposa Sida y yo decidimos cambiar de vida. Buscábamos la paz, la tranquilidad del campo y la encontramos, o eso creímos, en un pequeño rancho aislado al norte de Goiás, en un lugar llamado Niquelandia. Nos dedicábamos a la cría de ganado, una vida sencilla, lejos del bullicio de la ciudad. Los primeros meses fueron una bendición. El aire puro, el silencio de la noche, el canto de los pájaros al amanecer, todo era perfecto. Demasiado perfecto, ahora lo sé. La verdadera oscuridad, el verdadero horror no llegó con un grito, sino con un silencio. Un silencio antinatural que poco a poco se apoderó de nuestra existencia. Comenzó con las gallinas. Las encontrábamos muertas, no como si un zorro o un perro las hubiese atacado. Eran cuerpos secos, vacíos, sin una gota de sangre, como si algo les hubiera succionado la vida por completo. Siempre 2 pequeños agujeros perfectos en el cuello. 2. Al principio pensamos en algún animal salvaje. Una comadreca tal vez, pero el hedor. Un olor a azufre quemado, mezclado con un almizcle rancio y pesado. Siempre flotaba alrededor de los cuerpos. Era un olor nauseabundo que se pegaba a la ropa, a la piel y que nos helaba la sangre. No era un depredador común, no era eso. Nunca antes habíamos sentido algo así. Una mañana, después de otra gallina muerta, Sida me llamó con una voz temblorosa. En el barro cerca del gallinero había unas huellas, pesadas, marcadas profundamente en la tierra húmeda. 3 dedos gruesos, terminados en garras largas y afiladas. Una huella que no correspondía a ningún animal que conociera. Ni puma, ni lobo, ni perro. Era diferente, extraña. Me acerqué, las observé con detenimiento. Eran grandes, más grandes que la palma de mi mano. El pánico empezó a crecer en mi pecho, una sensación fría y pegajosa que me decía que algo estaba muy mal. El rancho, nuestro refugio, se estaba convirtiendo en una trampa. Las noches se volvieron pesadas, cargadas de una expectativa de terror. El ladrido de Duque, nuestro perro guardián, se había vuelto esporádico, diferente. Ya no ladraba a los ruidos de la selva, sino a un silencio ominoso, a una presencia invisible. Una noche el terror se manifestó. Estábamos en la casa, la luna apenas iluminaba la oscuridad. De repente escuchamos un arrastre, un sonido pesado, lento, como si algo grande y viscoso se moviera por la tierra. Luego una respiración. Un gorgoteo ronco, húmedo, que venía de los alrededores de la casa. Podía escucharlo, sentirlo cerca de las ventanas, de las paredes. Daba vueltas, nos rodeaba. El corazón me golpeaba tan fuerte que creí que Sida podía escucharlo. Nos quedamos en silencio, inmóviles, abrazados, con los ojos fijos en la puerta de madera, en las ventanas. La respiración se detuvo frente a la habitación. Podía sentir el calor, la putrefacción de ese aliento a través de la madera. Luego, el arrastre continuó alejándose, desapareciendo en la noche. Al amanecer, la horrible verdad nos esperaba. Duque, lo encontramos cerca del gallinero, retorcido como un trapo viejo, su cuerpo sin una gota de sangre, igual que las gallinas, el mismo par de agujeros en el cuello. La boca de Duque estaba abierta en un silencioso lamento, sus ojos vidriosos, fijos en el cielo. Mi fiel compañero, mi protector, convertido en un despojo. Esa mañana supe que no había vuelta atrás, que no era un animal, que era algo más. El rancho ya no era seguro. Fui a buscar ayuda, a hablar con alguien que pudiera entender. Encontré a don Geraldo, un viejo ganadero de la región, un hombre de pocas palabras pero con la mirada de quien ha visto mucho. Le conté todo, las gallinas, las huellas, el olor, la muerte de Duque. Él me escuchó atentamente, sin interrumpir. Cuando terminé, me miró con ojos cansados y dijo: «Eso no es una onza, hijo. Es un bicho antiguo de las grotas, un chupavidas». Sus palabras me helaron hasta los huesos. Me habló de leyendas, de criaturas que habitan las sombras, que se alimentan de la esencia de la vida misma. Dijo que si ya había tomado al perro no se detendría. Me aconsejó que me fuera, que abandonara el lugar. Pero ¿cómo irme, cómo dejar todo atrás? Mi vida, mi sustento, mi sueño. La tercera noche. Ese fue el punto de no retorno. La luna llena brillaba en el cielo, una luz fantasmagórica que apenas disipaba las sombras. Sida y yo estábamos dentro, con una vieja escopeta en mis manos, esperando lo inevitable. El arrastre comenzó de nuevo, lento, metódico, esta vez más fuerte, más cerca. Pude escuchar el roce de sus garras contra la madera de las paredes, los gorgoteos, la respiración, de repente un sonido sobre el tecado. Algo pesado se movía por encima de nosotros, raspando las tecas. Levanté la mirada, el terror me paralizó. En la oscuridad del tecado, entre las sombras de un viejo árbol que rozaba la casa, lo vi.
Era ancho, bajo, con el cuerpo cubierto de un pelo áspero como alambre, sus ojos, 2 puntos rojos incandescentes, brillando en la oscuridad como brasas vivas. Su boca, esa boca, no se abría de forma horizontal, sino vertical, revelando una hilera de dientes afilados como agujas. Era una pesadilla materializada. Me quedé helado, el corazón me rebotaba en la garganta. Esa cosa me estaba observando. De repente una voz abre la puerta, Juan, una voz chillona distorsionada que imitaba la de Sida. Mi esposa se aferró a mi brazo, sollozando. No soy yo, Juan, no soy yo. Lo sabía, era la criatura. Otra vez, Juan, tengo frío. Abre. La imitación era grotesca, burlona. No era Sida. Levanté la escopeta, el sudor frío corría por mi espalda. No sabía qué hacer, no tenía un plan, solo miedo. Disparé. El estruendo de la escopeta resonó en la noche. El bicho lanzó un alarido gutural, un sonido que era una mezcla de dolor y furia. Se retorció y en un instante se desprendió del tecado, cayendo al suelo. Pude ver cómo huía, una masa oscura que se movía a una velocidad antinatural, como una araña gigante. Desapareciendo en la oscuridad de la maleza. Esa misma madrugada recogimos lo poco que pudimos, abandonamos el rancho, nunca más volvimos. La casa sigue allí, deshabitada, testigo mudo de lo que presenciamos. Me estaba llevando al hueco, centímetro a centímetro, con cada voz familiar, con cada paso en falso, con cada fragmento de mi cordura desvaneciéndose en la inmensidad blanca de la neblina. No era solo un camino, era una trampa mortal tendida con las cuerdas más íntimas de mi corazón. Mi nombre es Cairo, y lo que me pasó en junio del año pasado en el sitio de mi familia, en las profundidades de la Mata de Triunfo, aún hoy me congela la sangre en las venas. Un recuerdo helado que se anida en los rincones más oscuros de mi mente. Estaba solo, completamente solo. La única compañía era el zumbido persistente de los mosquitos, un murmullo constante que se fundía con el silencio opresivo del bosque y el trino ocasional de algún pájaro escondido, un sonido que solo hacía más evidente la profunda soledad. Mi tarea era mundana, reparar una manguera de agua rota, una labor que normalmente no habría despertado ningún temor. Pero la Mata de Triunfo, con sus árboles milenarios que se alzaban como esqueletos gigantes hacia el cielo, se había vestido ese día con un manto de neblina tan espeso, tan impenetrable, que parecía haber robado la luz del sol por completo. El mediodía se había transformado en un crepúsculo perpetuo, un limbo gris donde las formas se difuminaban y la realidad se volvía líquida, incierta. La humedad se adhería a mi piel como una segunda piel, un frío pegajoso que calaba hasta los huesos, a pesar del esfuerzo físico de mi trabajo. El olor a tierra mojada, a ocas en descomposición y a algo indefiniblemente salvaje, llenaba el aire denso y pesado. Estaba agachado, mis manos ásperas y encallecidas, lidiando con la obstinada unión de la manguera, cuando la primera voz llegó. Clara, nítida, resonando a través del velo blanco, como si la neblina misma le diera eco. Cairo dijo, y era, sin lugar a dudas, la voz de mi hermano Claudio. Él vive en Sao Paulo, a cientos y cientos de kilómetros de distancia, una distancia que mi mente tardó un instante, que se sintió como una eternidad en procesar. Cairo, ayúdame aquí. Esto está pesado, no puedo solo. El tono era de una urgencia palpable, un poco ahogado, como si la carga que sostenía fuera insoportable. Levanté la cabeza de golpe, mi corazón dando un brinco tan fuerte que sentí su palpitar en mi garganta. Miré a mi alrededor, intentando penetrar la cortina lechosa, pero solo veía formas borrosas, sombras danzantes y la silueta distorsionada de los árboles, que parecían estirarse y contraerse. La voz venía de más allá de la estrecha trila que usábamos para llegar a la fuente de agua, adentrándose en el mato cerrado, en el corazón inexplorado del bosque, donde nadie en su sano juicio solía aventurarse sin una necesidad extrema. Un escalofrío frío y punzante me recorrió la espalda, pero la preocupación genuina por Claudio era más fuerte que el presentimiento, que la extraña sensación de que algo estaba mal. Él no debería estar aquí, no en esta mata, no en este día. Pero si lo estaba y necesitaba ayuda, yo debía ir, era mi deber. Dejé la manguera a medio reparar, mis herramientas abandonadas en la tierra húmeda, y di el primer paso hacia la neblina, hacia la dirección de la voz. Cada paso era suave, casi silencioso, las ocas húmedas bajo mis botas apenas crujían, como si el propio bosque contuviera la respiración. El mato se hizo más y más denso, susurrando y rascando con cada movimiento. Las ramas espinosas arañaban mi ropa, dejando pequeñas rasgaduras. Los arbustos con sus ocas ásperas se aferraban a mis pantalones, ralentizando mi avance. Claudio, llamé, mi voz sonando débil, patética, perdida en la inmensidad blanca.
No hubo respuesta inmediata, solo el silencio sofocante de la neblina que parecía absorber cualquier sonido y mi propia respiración que se volvía cada vez más agitada, un cadeo en el vacío. Seguí andando, creyendo que él estaría solo unos metros más adelante. La distancia se reduciría con cada paso, pero no fue así. La voz de Claudio se repitió un poco más lejos ahora, más desesperada, con un eco artificial que no me gustó. Cairo, por favor, ayúdame, es demasiado. La escuché y me adentré más, sintiendo la tierra blanda y húmeda bajo mis pies, un barro pegajoso que intentaba succionarme. Un olor a moho, a putrefacción, a algo muerto, se volvió cada vez más intenso, casi insoportable. De repente, otra voz, más cercana esta vez, resonando directamente en mis oídos como un trueno, era la de mi padre. Fuerte, autoritaria, inconfundible, pero con un matiz de extraña angustia, un quiebre en su tono habitual. Cairo, ¿dónde te has metido, hijo? Ven para acá, te necesito ahora. Me detuve en seco. Mi padre. Él estaba en casa, en el sitio, seguro y a salvo, o eso pensaba. La confusión se convirtió en un nudo frío y pesado en mi estómago, apretándome las entrañas. Miré hacia donde provenía la voz y por un instante fugaz vi un bulto entre la neblina. Era alto, corpulento, con la forma familiar de mi padre, su postura, incluso su forma de mover la cabeza. Un rayo de esperanza y alivio me inundó, una oleada de falsa seguridad. Por un momento creí que todo era un malentendido, que ellos estaban allí por alguna razón inexplicable. Caminé hacia el bulto, llamando a mi padre. Mi voz ronca, cuanto más me acercaba, más distorsionada se volvía la imagen. La esperanza se desvaneció, reemplazada por un terror creciente. No era él, no, era un tronco de árbol podrido, con la corteza desprendiéndose como piel muerta, retorcido en una forma grotesca que, bajo la neblina y el pánico incipiente, mi mente había transformado en la silueta de mi progenitor. Una burla cruel, un engaño magistral. Un sudor frío y pegajoso empapó mi frente, escurriéndose por mis sienes. Mi corazón galopaba desbocado, martilleando contra mis costillas, intentando escapar. Algo no estaba bien. Miré a mi alrededor con una sensación de desorientación absoluta. Reconocí un arbusto de espinas, luego una piedra cubierta de musgo, luego el mismo arbusto de espinas otra vez, luego la misma piedra. Luego el mismo tronco podrido que había confundido con mi padre. Estaba andando en círculos, dando vueltas y vueltas en un laberinto sin salida, en una prisión de neblina. Me habían engañado, me habían atraído, me estaban desorientando deliberadamente con una astucia diabólica. Me estaban llevando a un lugar que no podía ser bueno, un lugar de oscuridad y de horror indescriptible. Las voces, la neblina, los bultos, los sonidos, todo era una trampa elaborada, una telaraña tejida con el miedo. Me estaban llevando para el oco, para el vacío, para la nada, para un destino inimaginable que mi mente se negaba a procesar por completo, que mi instinto de supervivencia rechazaba con todas sus fuerzas. Un terror helado, más profundo que el frío de la neblina, me paralizó en el acto. Intenté gritar, intenté pedir ayuda, pero mi garganta estaba seca, áspera, mis labios apenas se movían, como si estuvieran sellados por el pánico. El aire no llegaba a mis pulmones. El pánico se apoderó de cada fibra de mi ser, de cada músculo, de cada pensamiento. Mis pulmones quemaban, ardiendo con cada respiración superficial, mi visión se volvía borrosa, distorsionada por las lágrimas de miedo. Necesitaba salir de allí urgentemente antes de que fuera demasiado tarde, antes de que me consumiera la locura del encierro. Empecé a correr sin un rumbo fijo, sin saber hacia dónde, chocando violentamente contra las ramas que se interponían, tropezando con las raíces que se alzaban del suelo como garras. El bosque parecía cobrar vida a mi alrededor, los árboles se movían, las sombras danzaban en la neblina como espectros, los sonidos se magnificaban, se distorsionaban, creando una sinfonía de terror. Escuché un crujido detrás de mí pesado, arrastrándose con lentitud y malicia, como algo grande, inmenso. Abriéndose paso entre la densa vegetación, rompiendo ramas secas a su paso. No me atreví a mirar atrás. La adrenalina bombeaba en mis venas como veneno, impulsándome hacia adelante, una fuerza primitiva de supervivencia. Entonces, entre el sonido ensordecedor de mis pasos desesperados y el crujido ominoso que se acercaba, una nueva voz, dulce, melancólica, tierna, la voz de mi madre. Cairo, hijo. Ya está la cena, ven a comer. Tu plato se va a enfriar. Era tan real, tan convincente, tan llena de amor maternal, que por un instante sentí la calidez del hogar, la seguridad de su abrazo, la promesa de la comida. Una punzada de nostalgia y anhelo me atravesó, pero luego un sonido, una risotada, profunda, gutural, resonando desde las entrañas de la tierra, masculina, pero con una crueldad que no era humana, llena de un desprecio que me heló la sangre, que me hizo temblar hasta los huesos. Se burlaba de mí, de mi miedo, de mi vulnerabilidad, de mi ingenuidad. La risotada no era de un humano, no como la conocía.
Era un sonido antiguo, primigenio, malvado que parecía haber existido desde el inicio de los tiempos, y el arrastre en la vegetación continuaba, cada vez más cerca, pesado, sin ritmo, implacable, como un depredador acechando a su presa. Corrí más rápido, con una desesperación que nunca antes había experimentado, una desesperación que se sentía como el final de todo. Mis piernas ardían, cada músculo protestaba, mis pulmones gritaban por aire, pero no me detuve. No podía detenerme. Necesitaba encontrar la trila, necesitaba encontrar la manguera, necesitaba encontrar algo que me anclara a la realidad, que me sacara de esa pesadilla viviente. Y por un golpe de suerte, un milagro. O quizás por pura voluntad de supervivencia, mis ojos divisaron el color oscuro y familiar de la manguera, la misma que había dejado tirada, la misma que había intentado reparar. Corrí hacia ella, la agarré con ambas manos como si fuera el salvavidas más preciado, la única conexión con el mundo real, y seguí corriendo, ahora con un objetivo, en la dirección opuesta a la oscuridad inmensa de la mata. No miré atrás, no me atreví, solo corrí. Hasta que sentí el aire más claro en mis pulmones, hasta que la neblina empezó a ceder ligeramente, hasta que escuché los sonidos familiares del sitio, los ladridos de los perros, el balido de las ovejas. Cuando llegué a la casa, temblando incontrolablemente, cubierto de rasguños, barro y pequeñas heridas, mi padre me miró con una expresión seria, una mezcla de preocupación y una comprensión inquietante. Le conté todo, cada detalle. Mi voz entrecortada por el miedo, por la adrenalina que aún recorría mi cuerpo. Él asintió lentamente, su mirada fija en la distancia, en el borde de la mata, como si pudiera ver algo más allá de los árboles, algo que yo no podía. Ah, hijo, dijo con voz grave, un susurro cargado de sabiduría antigua. En época de neblina, el bicho se pone atrevido. Le gusta usar las voces de la familia para desorientar y capturar a la gente. A muchos les ha pasado. En esta mata, en otros tiempos. Su voz no ofrecía consuelo, solo una confirmación helada de mis peores temores, de la terrible realidad que acababa de vivir. Y yo sé ahora que el bosque tiene una forma de llevarte a loco, con las voces de quienes más amas, hasta que no quede nada. El olor, un hedor a carne quemada y a tierra de cementerio, se adhirió a mis fosas nasales, un presagio de lo que estaba por venir, de lo que cambiaría mi vida para siempre. Mi nombre es Darlan, y aquella noche de hace poco más de 3 años, volvía de mi trabajo en Patos hacia mi casa en Teixeira, en el interior de Paraíba. Era una noche cerrada sin luna. El cielo estaba cubierto por un manto denso de nubes bajas, y la neblina se había apoderado por completo de la Serra do Teixeira. La visibilidad era casi nula, mi moto avanzaba a paso de tortuga, el motor ronroneando suavemente, el haz de luz de mi faro apenas rasgaba la oscuridad lechosa. La humedad calaba los huesos, el frío se sentía punzante en la piel expuesta, y el silencio, un silencio espeso, solo interrumpido por el leve siseo del viento entre los árboles, me envolvía por completo. Era la soledad absoluta de la sierra de madrugada, una soledad que ahora sé que esconde horrores inenarrables. Subía la cuesta, una curva cerrada tras otra, la concentración era máxima, el asfalto resbaladizo. Fue entonces, justo al final de la curva más pronunciada, donde la carretera se estrecha y los barrancos se hunden en la negrura, que la vi. Una silueta, una figura encorvada en el borde mismo de la cuneta, casi fundida con la niebla. Era una mujer, una anciana. Mi corazón dio un vuelco. Frené en seco, el chirrido de la llanta delantera rompió el silencio, la moto se tambaleó. Yo paré, escuché. Nada. Ella estaba allí inmóvil como una estatua tallada en la misma niebla. Vestía andracos, un chal oscuro raído cubría sus hombros curvados. De ella emanaba ese olor. Aquel nauseabundo hedor a carne quemada, a algo putrefacto, a la tierra húmeda de un sepulcro recién abierto. Era insoportable, me quemaba la garganta, me revolvía el estómago. Me bajé de la moto, mis piernas temblaban, mis manos apretaban el manillar, el frío ya no era solo de la intemperie. ¿Tienes fuego? Su voz era un susurro ronco, como ocas secas arrastradas por el viento, o quizás como brasas agonizantes. Mis ojos trataron de penetrar la penumbra y la neblina para ver su rostro, pero la oscuridad y el velo de humedad lo hacían imposible. Solo distinguía la forma de su cuerpo encorvado, el chal casi deshecho. Sentí un escalofrío que me recorrió la espina dorsal. Busqué en el bolsillo de mi chaqueta, mis dedos temblaban. Saqué mi encendedor, un simple encendedor de gas. Se lo tendí, mi mano extendida hacia ella en la oscuridad. Nuestros dedos se tocaron. Manos gélidas, como hielo seco, un frío que parecía venir de otra dimensión, que traspasó mi piel y llegó a mis huesos al instante. En ese momento la neblina se abrió un instante, un rayo de luz fantasmal de mi faro la iluminó directamente. Pude ver su rostro, Dios, su rostro. No era un rostro humano, estaba derretido como cera expuesta a un calor infernal.
La piel colgaba, los contornos desfigurados, las órbitas de sus ojos eran profundas. Vacías, muertas, pozos de negrura absoluta donde no había vida, no había luz. El horror me paralizó. Intenté gritar, pero el aire se me atascó en la garganta. Ella tomó el encendedor, no lo usó para encender algo, su boca. Una abertura sobrenatural, algo que no debería existir en un ser humano, se abrió más allá de los límites de cualquier anatomía. Engulló la llama, literalmente. La pequeña flama azul del encendedor. Mi pequeña luz en la inmensidad de la noche fue succionada por aquel abismo oscuro. Desapareció. Un segundo después la moto tosió, el motor se ahogó, se apagó por completo. La oscuridad volvió a ser total. Cerré los ojos, un miedo primordial me invadió. Cuando los abrí, un milésimo de segundo después, ella ya no estaba. Había desaparecido. Ni un rastro, ni un sonido, ni un movimiento. Solo el hedor persistía, ahora más intenso. Si la misma muerte se hubiera evaporado en la neblina. Logré encender la moto, mis manos aún temblorosas. Bajé la sierra a una velocidad irrisoria, el pánico golpeando en mi pecho. Llegué al primer puesto de gasolina en los límites de Patos. La luz, el ruido, la presencia de otros humanos. Intentaron calmarme, pero el terror seguía arraigado. Bajé de la moto, mis piernas aún débiles. Miré el pedal del freno. Un pedazo de lana oscura deshilachada. Estaba enganchado un trozo del chal de la vieja. El encendedor, lo saqué de mi bolsillo. Estaba deforme, retorcido, como si hubiera sido aplastado por una fuerza inimaginable, y en su superficie una marca profunda, una huella dactilar. Le conté lo sucedido a un compañero de trabajo que estaba allí. Él me miró con ojos llenos de comprensión, de horror. Me dijo que era el espíritu de una mujer que había muerto quemada en una antigua casa de taipa. Justo en aquella curva de la sierra, había quedado atrapada entre los mundos, condenada a pedir fuego. Si le hubiera negado el encendedor, me habría subido a la garupa, habría provocado un accidente mortal. Me salvó el haberle dado lo que pedía. Desde entonces evito la sierra de noche, evito la neblina, evito la oscuridad, el olor, el rostro, las manos heladas. No hay escape. Estaba helado por dentro, esas fueron sus últimas palabras, un frío que no era de esta tierra, un frío que aún hoy siento en mis huesos. Mi nombre es Coao, esto sucedió en septiembre de 2023 en un sitio remoto, alejado de cualquier alma, un lugar donde el silencio era tan denso que casi se podía tocar. Trabajábamos Ciro, C. Galego y yo en un viejo terreno familiar, recuperando estructuras. Entre la maleza, cubierta de siglos de olvido, yacía la boca de un pozo antiguo, misterioso. Su abertura estaba sellada por una pesada losa de concreto de unos 200 kilogramos y cadenas oxidadas gruesas como serpientes que se enroscaban alrededor de ella como si intentaran contener algo con una fuerza desmedida. Era una advertencia clara, una cicatriz en la tierra que gritaba, no te acerques. Los primeros días el pozo fue solo eso, una parte más del paisaje ruinoso. Lo veíamos, hablábamos de su antigüedad, de las historias que podría guardar, pero nunca pensamos en tocarlo, nunca. La losa de concreto era enorme, impenetrable, las cadenas parecían fusionadas con el metal corroído, una prisión eterna. Pero la curiosidad es una bestia silenciosa, se arrastra, se alimenta de la mente, crece hasta devorar la razón. Ciro fue el primero en ceder, una tarde. Mientras yo afilaba una herramienta y C. Galego limpiaba escombros, Ciro se acercó al pozo, con esa mirada suya de quien busca algo que no debería encontrar. Se agachó, metió el ojo en una pequeña fisura de la losa, una hendidura casi imperceptible. Se quedó inmóvil, petrificado. Yo lo llamé, preguntó si estaba bien. Él no respondió. Me acerqué, C. Galego también. Ciro se levantó lentamente, su rostro pálido, los ojos desorbitados. Dijo haber visto una sombra, una figura alta y delgada, espiando desde la oscuridad del pozo. Era solo una sombra, afirmó, una ilusión. Pero su voz temblaba, sus manos temblaban. Nos reímos, intentamos quitarle hierro al asunto, le dijimos que era el sol o su imaginación. Pero la semilla del miedo ya había sido plantada. La curiosidad, ahora mezclada con un terror sutil, comenzó a florecer durante días. El pozo fue el tema de todas nuestras conversaciones. ¿Qué había allí dentro? ¿Era realmente una sombra o solo un truco de la mente? La idea de abrirlo, de desvelar su secreto, empezó a tomar forma, primero como una broma, luego como un desafío, finalmente como una obsesión. Un mediodía caluroso, con el sol a plomo y la soledad del campo envolviéndonos, tomamos la decisión. Sería solo un vistazo, dijimos, solo para sacarnos la duda. Nos armamos con herramientas rudimentarias, palancas, cizallas para las cadenas. Las cadenas cedieron con un chirrido agudo, el sonido del metal antiguo rasgándose, un lamento. Cada eslabón que se rompía era un paso más hacia lo desconocido, hacia algo que sabíamos en lo más profundo de nuestro ser que deberíamos dejar en paz.
La losa de concreto era el verdadero desafío. Era pesada, increíblemente pesada. Los tres. Con el sudor resbalando por nuestras frentes, empujamos, hicimos palanca, con los músculos tensos hasta el límite. El pozo exhaló un gemido grave. La losa, con un esfuerzo sobrehumano, se movió apenas unos centímetros. Entonces, de la oscuridad húmeda y milenaria, escapó un aire gélido, un frío tan intenso que nos caló hasta los huesos, a pesar del calor sofocante del día. Era un frío que no era natural, que dolía, que te robaba el aliento. Un olor a tierra mojada, a moho antiguo, a algo que no tenía nombre nos invadió. La losa lenta y pesadamente comenzó a levantarse. Flotaba. Sí, flotaba desafiando toda lógica, todo sentido común. Nuestros ojos se abrieron, fijos en la boca negra que se abría. La losa, como por arte de magia, se deslizó hacia un lado, revelando la negrura total de las profundidades. Un abismo, un vacío que parecía no tener fondo. El aire helado se intensificó. De repente, de ese abismo insondable, algo comenzó a emerger. Lenta, casi ceremonialmente, una masa negra sólida, una forma. No era humo ni vapor. Era algo denso, opaco, con una silueta. Tomó la forma de un hombre, pero no de un hombre vivo. Era delgado, extremadamente delgado, como una sombra alargada, retorcida, hecha de oscuridad pura. No tenía rostro ni ojos, solo la forma vaga de una cabeza inclinada, hombros estrechos, brazos largos y huesudos. El miedo, un miedo primario y paralizante, nos golpeó. Ciro gritó un sonido ahogado. Segalego se quedó inmóvil, con los ojos fijos en la criatura que ascendía. La masa negra emitió un sonido, un silbido que recordaba el de una olla a presión hirviendo, pero amplificado, distorsionado, un sonido que te perforaba los tímpanos, que vibraba en tu pecho. Luego, con una velocidad inhumana, uno de sus brazos, parecía estar hecho de sombras danzantes, se disparó hacia Segalego. Lo agarró por el tobillo. Segalego gritó un grito de puro terror y agonía. La fuerza era brutal. Intentamos sujetarlo, Ciro de un brazo, yo del otro, tirando con todas nuestras fuerzas. Segalego pataleaba, luchaba, pero era inútil. La criatura lo arrastraba con una facilidad aterradora. Sus ojos, llenos de desesperación, se encontraron con los míos. Sus labios se movieron. Susurró algo. Estoy helado por dentro, dijo. Helado por dentro, esas fueron sus últimas palabras. La criatura lo caló, lo arrastró hacia la boca del pozo, hacia la oscuridad abisal. Lo vimos desaparecer, su cuerpo engullido por el negro. Luchamos un segundo más, Ciro y yo, intentando tirar de él, pero la fuerza era deshumana, imparable. Segalego se fue, desapareció en la nada. El silencio que siguió fue más aterrador que cualquier grito. La losa de concreto flotaba, sí, de nuevo, se movió con una quietud espectral, deslizándose sola, volviendo a su lugar original. Con un golpe seco, pesado, se selló sobre el pozo. Las cadenas que habíamos cortado, que yacían rotas en el suelo, se enroscaron solas, lentamente, como si una mano invisible las estuviera tejiendo. Se enrollaron una sobre otra, apretadas, ajustadas, como si nunca hubieran sido tocadas. Si la herida en el metal nunca hubiera existido. El pozo estaba sellado de nuevo, intacto, impoluto, como si nada hubiera pasado. Ciro y yo no dijimos una palabra. Nos miramos, los ojos llenos de un horror indescriptible, de la certeza de lo que habíamos presenciado. Corrimos sin mirar atrás, sin pensar, solo la necesidad primal de escapar de ese lugar maldito. Huimos del sitio, de la casa, de la memoria de Segalego. Inventamos una historia, una mentira plausible. Dijimos que Segalego se había mudado a Sao Paulo, que había encontrado un nuevo trabajo, una nueva vida. Nadie cuestionó demasiado, la gente de allí es simple, cree lo que se les dice. Pero la verdad es una carga pesada. La verdad es el frío que aún siento en mi pecho. Por las noches, cuando el silencio del pueblo es total, cuando las sombras se alargan y la mente divaga, escucho el ruido de las cadenas, el crujido metálico, el sonido de eslabones oxidándose, desenrollándose, siento el aire helado, siento el terror, y sé con una certeza absoluta que no estoy solo, jamás estoy solo. Su corazón se detuvo, fulminante, 2 días después de que la sombra lo señalara. Mi nombre es Ricardo, y mi vida cambió para siempre en las carreteras sinuosas de la Serra dos Pirineos, allá en Goiás. Aquellas rutas, antes solo caminos de trabajo, se convirtieron en el escenario de un miedo primario, profundo, que aún hoy me persigue en cada sombra, en cada silencio. Todo comenzó una mañana soleada, demasiado brillante para la oscuridad que sé que estaba. Yo manejaba mi camión, cargado hasta el tope, rumbo a una entrega en una hacienda aislada. El motor ronroneaba monótono, el aire acondicionado luchaba contra el calor del verano brasileño. De repente, una punzada fría, un zumbido agudo perforó mis oídos. Era como si un insecto gigante hubiera anidado dentro de mi cabeza, vibrando con una intensidad insoportable.
Una náusea helada subió por mi garganta y mis manos, antes firmes en el volante, comenzaron a temblar. Instintivamente busqué la fuente de aquella perturbación. Mis ojos recorrieron el vasto paisaje de campos abiertos, colinas suaves cubiertas de vegetación rala y el cielo azul intenso, y entonces lo vi, a lo lejos, a la vera del camino de tierra, una figura, alta, increíblemente delgada, casi esquelética. Vestía ropa khaki descolorida que parecía fundirse con el polvo y la tierra. Pero lo que más impactó fue el sombrero. Un sombrero de cuero de ala ancha, que proyectaba una sombra tan densa sobre su rostro que, incluso bajo el sol abrasador del mediodía, no pude distinguir un solo rasgo. Era una mancha de oscuridad en medio de la luz. Sentí un escalofrío que me recorrió la espina dorsal, un miedo irracional que se clavó en mi pecho. No era un miedo común de esos que te hacen reaccionar. Era una parálisis gélida, una advertencia de peligro ancestral. Intenté apartar la mirada, enfocarme en la carretera, pero mis ojos volvían a él atraídos por una fuerza invisible. La figura no se movía, permanecía inmóvil observando, o al menos eso sentí aunque no pudiera ver sus ojos. El zumbido en mis oídos se intensificó, la náusea se hizo insoportable. Era como si el aire mismo se hubiera vuelto denso, cargado de una energía maligna. Pasé junto a él en un instante, 1 segundo, 2 segundos, no más. En el espejo retrovisor busqué su silueta. Nada, había desaparecido, simplemente se había esfumado como una bruma que se disuelve en el aire. La carretera estaba vacía de nuevo, solo el polvo que mi camión levantaba. Pero el zumbido no se fue de inmediato, tardó varios minutos en disiparse y la náusea me acompañó el resto del día. Aquella noche, en el pequeño hotel de carretera, no pude pegar ojo. La imagen del hombre del sombrero se repetía una y otra vez en mi mente, su silueta oscura grabada en mi memoria. Al día siguiente, en la hacienda de entrega, un capataz viejo, con la piel curtida por el sol y los años, notó mi semblante pálido, mi falta de apetito. «Ricardo, ¿está usted bien?», me preguntó con una mirada sagaz. Le conté lo sucedido, con una voz que apenas reconocía como mía. Las palabras salieron atropelladas, desordenadas, intentando darle sentido a lo inexplicable. El capataz me escuchó en silencio, sus ojos fijos en mí, sin asomo de sorpresa. Cuando terminé, soltó un suspiro pesado, como si cargara con el peso de innumerables historias. «Coven», dijo, negando lentamente con la cabeza. «Usted ha visto al medidor». Su voz era un susurro grave, cargado de respeto y temor. El medidor, dicen los antiguos, es una entidad que aparece por estas tierras. No habla, no hace ruido, solo observa. Y cuando lo hace, marca a quien está próximo a partir. Es el que mide el tiempo que nos queda, por así decirlo. Sentí que el aire se me escapaba de los pulmones. Una mano invisible me apretó la garganta. La explicación, lejos de tranquilizarme, solo aumentó mi terror. La náusea regresó más fuerte que nunca. Él me había visto, él me había medido. ¿Significaba aquello que mi fin estaba cerca? El capataz notó mi angustia. «No tema, Coven», intentó consolarme, aunque sus palabras sonaron huecas. «No siempre es la persona que lo ve. A veces él señala a otros. Es un misterio, siempre lo ha sido». Aquella conversación, aunque intentaba ser un consuelo, me dejó con una sensación de fatalidad. Cada sombra, cada arbusto parecía esconder su figura. Mis entregas se volvieron una tortura silenciosa, cada kilómetro una eternidad. Semanas después, volví a pasar por la misma ruta. El miedo era mi compañero constante, un nudo apretado en el estómago. El sol de la tarde se inclinaba, pintando el cielo con tonos anaranjados y violetas. La visibilidad era buena, la carretera, aunque de tierra, se extendía clara frente a mí, y entonces lo vi de nuevo. Esta vez no estaba a la orilla del camino, estaba en un pasto a unos 50 metros de distancia, inmóvil. La figura del hombre del sombrero. Alta, delgada, una silueta oscura contra el cielo encendido. Mi corazón dio un vuelco. El zumbido, la náusea, el escalofrío, todo regresó con una fuerza aterradora. Frené el camión bruscamente, el chirrido de los neumáticos rompiendo el silencio de la tarde. Lo observé, él estaba mirando hacia una casa de campo grande con el techo de tecas rocas rodeada de árboles viejos. La casa de Seu Enio, un hacendado de la zona, conocido por todos, y mientras yo observaba, el hombre del sombrero levantó un brazo delgado. Despacio, con una lentitud desesperante, apuntó con su dedo índice huesudo hacia la casa de Seu Enio. Su gesto fue preciso, inconfundible. No había duda alguna de a quién señalaba. Me quedé helado. Mi mente gritaba, pero mi cuerpo estaba petrificado. No duró más que unos pocos segundos, pero pareció una eternidad. Luego, como la primera vez, desapareció, se disolvió en el aire sin dejar rastro, sin levantar polvo, como si nunca hubiera estado allí. El sol se puso y yo permanecí en mi camión respirando con dificultad, el sudor frío empapando mi ropa.
La imagen de su dedo apuntando a la casa de Seu Enio se repetía sin cesar. 2 días después, la noticia corrió por toda la región como reguero de pólvora. Seu Enio, el hacendado, había muerto de un infarto fulminante. Murió en su casa, en su cama sin previo aviso. Tenía 80 años, pero siempre había sido un hombre fuerte, de salud envidiable. La gente murmuraba sobre la repentina partida, la extrañeza de todo, pero yo sabía, yo lo había visto. El medidor lo había marcado. Aquella fue la gota que colmó el vaso. Mi mente se fragmentó, mi espíritu se quebró. La siguiente vez que vi al hombre del sombrero, no estaba en la carretera ni en un pasto. Estaba en el reflejo borroso de la ventana de mi camión, una noche sin luna, mientras conducía por un tramo oscuro. Su silueta apareció detrás de mí por un segundo, su sombrero cubriendo el rostro, su delgadez inconfundible. Sentí un aliento frío en la nuca, un toque gélido, como el filo de una guadaña imaginaria. Mi corazón se detuvo, y yo grité. Grité con toda la fuerza de mis pulmones, un grito que se ahogó en el rugido del motor. No frené. No miré el espejo, solo aceleré con la desesperación de un animal acorralado. No volví a esa ruta, nunca.